Dentro de la sala para nuestro siguiente panel, Transformando el Mañana, soluciones para la equidad de género en ámbitos clave, educación, cultura, salud y turismo. En este panel, destacadas líderes nos compartirán sus perspectivas y soluciones en áreas fundamentales para alcanzar la equidad de género, explorando cómo la educación, la cultura, la salud y el turismo pueden ser motores de cambio hacia un futuro más justo. Nos acompañan Sofía Leticia Morales, secretaria de Educación; Melissa Segura, secretaria de Cultura de Nuevo León; Judith Ruiz Godoy, decana nacional de la Escuela de Humanidades y Educación Tecnológico de Monterrey; Clelia Hernández, empresaria, directora general de Nuevo León 4.0, VP en Comisión Inclusión y Diversidad con Camín, VP en Pymes con Camín. El panel será moderado por Dr. Francisco Suárez, director de Asuntos Públicos y Relaciones Estratégicas FEMSA y miembro del Consejo Rector Nuevo León 4.0. Les invitamos a ser parte de este análisis profundo sobre cómo cada uno de estos sectores puede contribuir a la equidad de género. Bienvenidos. Muy bien, pues buenas tardes. Creo que nos tocó una hora complicadita. Así es que vamos a echarle ganas para mantener aquí la energía a todo lo que da. Un honor estar entre tantas mujeres brillantes de México y del mundo. Así es que tendré el reto de realmente fomentar aquí una discusión interesante y obviamente, aunque tenemos una guía, a mí lo que me encanta es buscar provocar un poco la conversación y entre nosotros generar aquí un espacio de unos temas muy relevantes. De hecho, como se pueden dar cuenta, está un panel de expertas en diferentes temas, desde educación, cultura, con Clelia, creo que un poquito de todo, pero ahorita su cachucha es de Nuevo León 4.0, entonces hablar un poco de tendencias que requerimos estar muy atentos en cómo avanzar más en la agenda de equidad en Nuevo León y en México y en el mundo. Y lo que me encanta también de este foro, de hecho estuve en el arranque o en el anuncio hace unos meses, que así como aprendemos de otros países y el WEF nos trae mejores prácticas, a mí me encanta siempre decir que también México y Nuevo León tiene mucho que presumir de lo que lleva avanzado y me da mucho gusto ser parte de una compañía regia que ha fomentado esta cultura de equidad, de transparencia, de reportar. Y vamos avanzando, aunque el camino no es perfecto, creo que el avance es bastante bueno. Entonces, con eso dicho, el panel tendremos desde el enfoque de educación con la secretaria platicándonos un poquito cómo en STEM podemos avanzar un poco más. En cultura creo que tenemos muchas oportunidades en el sentido de desde los obviamente espacios de cultura, pero también en carreras, en cómo abonarle para que tengan las mujeres más oportunidades en este ámbito tan importante. Y bueno, y en las empresas, industria, Clelia y todos platicamos un poquito de qué se trata y cómo podemos avanzar más en este equilibrio también laboral y de equidad y personal de todas las profesionistas y en todos los niveles de la compañía. Entonces vamos a iniciar con la pregunta número 1 para Sofía Leticia, que es la siguiente. ¿Qué medidas están tomando para preparar a la juventud y a la fuerza laboral en el Estado para las demandas del futuro laboral, especialmente en áreas de tecnología, innovación e industria 4.0? Muchas gracias. Pues me gustaría empezar con lo que ya se ha mencionado, para transformar la cultura educativa con una visión no solo de igualdad de género, sino de una educación en STEM, hay que empezar desde la primera infancia. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué medidas se están tomando? Bueno, desde el preescolar, y uno de nuestros grandes aliados es precisamente la Fundación FEMSA. Tenemos no nada más la capacitación a los educadores y educadoras de la primera infancia, sino también a los padres y madres de familia, que de alguna manera entender
la concepción de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería desde el preescolar, empieza a generar una cultura de darle importancia a las ciencias. Estamos hablando de preescolar, pero también hemos impulsado en educación básica, incluyendo preescolar, la robótica, la computación y un poco el pensar fuera de la caja. En uno de los paneles se hablaba de, bueno, y estamos listos para la nueva tecnología. Yo creo que la nueva tecnología está aquí. Los niños, los adolescentes manejan la inteligencia artificial mucho mejor que nosotros como maestros, y yo me di a la tarea de invitar también a maestras de las normales, porque hay que transformar esa cultura desde la formación de los docentes. Pero centrándonos en la pregunta, obviamente el primer desafío es el acceso. Nosotros hemos incorporado al sistema educativo Nuevo León casi 30,000 nuevos niños, niñas y jóvenes que estaban fuera de la escuela. ¿Qué hemos hecho? Impulsar también el tránsito de síguele a la prepa, de la secundaria a media superior, e impulsar en media superior, que sí quiero decir que en media superior tenemos una población estudiantil 50 y 50, o sea, completamente, digamos, en ese sentido de equidad, igualdad en el número, pero estamos impulsando también la educación dual, que es el aprender en la escuela y aprender en la empresa. Ahí tenemos un vínculo con más de 700 empresas y hemos llegado ya a 5,500 jóvenes, hombres y mujeres que están en este programa dual. Obviamente manejan para eso las nuevas tecnologías, el inglés técnico, que son cosas que se van incorporando a la estructura curricular, y nosotros calculamos que tenemos más de 27,000 estudiantes que están en este momento vinculando su formación con, no nada con innovación y tecnología, con electromovilidad, con la industria 4.0, y estamos incursionando también en toda esta concepción de los neurotransmisores. Entonces, vamos avanzando en ese sentido. En educación superior hay más mujeres que hombres. Todavía el desafío es cómo hacemos, y estamos dando becas a las jóvenes de secundaria que asumen y toman la decisión de tomar alguna carrera desde técnica, desde media superior y superior, para en alguna de las carreras STEM. Entonces, en ese sentido, estamos generando una política pública de igualdad, asegurándonos con hechos que se va mejorando la calidad. El ciclo escolar pasado, desde básica, estamos evaluando los aprendizajes en ciencias. En media superior se ha evaluado desde que entramos de los 3 ciclos escolares que tenemos, y lo que podemos decir con evidencia es que se han mejorado los aprendizajes imprescindibles, incluyendo la ciencia. Buenísimo. Y de hecho, en los foros de repente que estamos hablando de nearshoring y oportunidades, yo creo que el que también les presenten las oportunidades de crecimiento económico y oportunidades de puestos muy bien pagados, que les puede abrir un poco más los ojos el invertirle a esta carrera o a este camino que realmente requerimos tanto para que siga esto siendo sostenible. No solo energía y otros temas que hemos hablado, pero en educación creo que es importante vender bien ahora sí que los beneficios que tiene este camino. Muchas gracias. Bueno, Melissa, la pregunta inicial es: ¿cómo los espacios culturales, museos, teatros, centros culturales pueden convertirse en promotores activos de la equidad de género? Gracias. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes, gracias por la invitación. Y por supuesto, si entendemos la cultura como este conjunto de creencias y valores compartidos, justamente el tema de la inclusión y la equidad de género es un valor compartido que desafortunadamente por muchísimos años la producción cultural refrendaba ciertos estereotipos culturales. Cuando hablamos de equidad de género e inclusión tenemos que hablar de un cambio cultural, y en ese sentido los espacios, la producción cultural, las manifestaciones artísticas se convierten en un detonante tanto para construir como para deconstruir justamente los estereotipos. En ese sentido, los espacios, pero más que los espacios de divulgación artística que pueden ser un museo, un teatro, más bien los espacios de creación artística, y hablo más en sentido abstracto, como la producción artística, como las manifestaciones artísticas y el espacio para la creación permite que el arte sea una herramienta de transformación cultural en el sentido de la deconstrucción de estereotipos.
¿Cómo lo hacemos? Desde el arte y la cultura lo hacemos en la construcción de las narrativas. Hasta ahora las narrativas que se han predominado en los discursos culturales son las narrativas que excluían a la mujer o que la presentaban de manera pasiva o como objeto de deseo, y hablo de la literatura, hablo del cine, hablo de la música, y cómo hemos ido transformando, cómo se puede ir transformando el espacio de creación artística a un espacio en donde se presenten a las mujeres como seres complejos, multidimensionales, con una nueva forma también en la que estamos presentando cómo es la mujer. Pero también tiene que ver no solo como con la representación de la mujer, también como la mujer es quien ahora crea esos discursos culturales, esos discursos artísticos. ¿Cómo hacemos para que las películas o para que la música y las letras sean generadas por la narrativa femenina desde la mujer? Entonces creo que tiene que ver con los espacios de creación. Obviamente, luego llegamos a los espacios de divulgación, es decir, ¿qué mostramos en estos espacios? ¿Qué mostramos en el teatro? ¿Qué mostramos en las salas, en las galerías y en la cineteca? Y ahí lo que tenemos que priorizar y lo que se ha venido construyendo, porque además es un movimiento en el que estamos abonando todos, es que sean más voces femeninas las que presentan a través del arte pues una postura nueva, es decir, que en las galerías de arte esté colgada obra pictórica de mujeres, que las películas sean narrativas femeninas construidas desde lo femenino, no platicadas desde el hombre, desde la concepción masculina como había sido hasta hace muy poco, y como los libros que publicamos publicamos a mujeres que tienen una voz ahora todavía mucho más poderosa. Entonces es todo un proceso, es un proceso social, cultural evidentemente, pero que a través del arte pues enfatiza esa necesidad de construir, porque es lo que hace el arte, construir y deconstruir. Y creo que en ese sentido hemos avanzado muchísimo y estamos trabajando también ahora en abrir nuevas vías de desarrollo artístico. Estamos por presentar un programa de impulso a la economía creativa que justamente lo que va a buscar es generar apoyos a créditos a mujeres creativas, a mujeres artistas, para que puedan por sí mismas emprender una actividad cultural que no solo sea una expresión de la creación artística, sino también un modo de vivir, es decir, es otra posibilidad de desarrollo, no solo profesional o artístico, sino también económico para las mujeres. Entonces, en ese sentido, es una cadena en la que estamos trabajando. No, buenísimo. De hecho, lo que estaba pensando ahorita, y anoche platicaba con algunas compañeras aquí del foro que, bueno, han salido algunas películas muy interesantes del deporte, natación, el último año, de mujeres que han roto récords y logrado cosas increíbles, y tenemos aquí en México el estímulo fiscal a compañías o películas hechas con todo en México, pues un incentivo fiscal adicional a que tenga una protagonista, CEO o deportista mexicana. Creo que puede ser una buena idea para que se vean los personajes y actrices en un rol como los que mencionas. Muchas gracias. Bueno, Judith, gracias por estar aquí. Y bueno, una pregunta muy enfocada a, obviamente, educación. ¿Cómo pueden los planes de estudios y las metodologías de enseñanza en las escuelas y universidades promover la igualdad de género desde las primeras etapas? Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Me encantaría iniciar retomando de lo que ya han comentado tanto la Secretaría de Educación como la Secretaría de Cultura, porque trabajamos, creo, muy de la mano. Y en efecto, ahorita comentaba Melissa, hay que construir y deconstruir. Y hay que empezar desde la educación a sembrar, como ya nos decía también la Secretaria de Educación, Sofía Leticia, a generar estos cambios. El panel que hoy nos ocupa es transformando, y yo creo que transformar es muy complejo. Hay que deconstruir, hay que construir, hay que moldear al individuo para realmente generar esa transformación. Y ahí es donde la educación tiene un papel primordial. La educación es clave, es vehículo, es fondo, forma, camino, es motor, es puente, tiene en diferentes momentos y en diferentes aristas una injerencia tremenda dentro de esta violencia estructural que vivimos en nuestro país y en muchos otros lugares respecto a las mujeres. Ahora, ¿cómo hacemos? Yo voy a hablar desde la educación superior, desde la universidad, donde estamos generando ahorita planes de estudios. Por supuesto, estamos considerando integrar el tema, ¿no? El ODS 5 sobre todo, también el ODS 10, hablando de reducción de brechas, para poder incluir en nuestros planes de estudio el tema, en las materias. Pero no solo es una cuestión del tema, es cómo amueblamos el pensamiento de un estudiante que finalmente tiene que transformarse a sí misma o a sí mismo
en relación con la otredad, con su propia sociedad, entenderse, consolidarse. Podemos ver temas y decir, bueno, aquí vamos a ver el ODS 5 y entonces esto va a hablar con perspectiva de género y aquí en esta materia lo vamos a incluir, pero tenemos que ir más allá. ¿Cómo logramos realmente que una persona pueda decir, esto es una desigualdad, esta es una brecha que hay que cerrar, con esto no estoy de acuerdo, en dónde estoy viviendo? Las acciones, y también eso es tema que nos ocupa hoy, las acciones solamente pueden dar significado a la palabra cuando están en lo cotidiano. Específicamente nosotros lo que estamos haciendo en los planes de estudio, y creo que es importante que lo hagamos las universidades, es incluir además de la temática reflexiones sobre lo que nos rodea, sobre el entorno de cómo debemos consolidarnos. La capacitación de profesores, ya lo decía Sofía Leticia, importantísima. Hay muchos profesores, profesoras que son expertos en sus disciplinas, pero que este tipo de temas les dan temor, no saben cómo entrarle. Y tenemos estudiantes que ya son muy versadas en el tema y que les pueden dar cátedra a sus profesores. Y los profesores dicen, no, mejor no le entro al tema porque no vaya yo a resbalar. Entonces tenemos un círculo vicioso y ahí la capacitación de las y de los profesores es relevantísima para que también puedan comprender. Es un hecho que las generaciones nuevas vienen con un discurso distinto al que tenemos las generaciones que en este momento estamos dando clases. Entonces, yo creo que eso es, más allá del contenido curricular, la capacitación, la conciencia sobre la corporalidad, la conciencia sobre cómo me consolido como persona, eso debe de estar en la currícula universitaria también, porque además quizás sea el último momento en que las y los estudiantes toquen estos temas. Y el día de mañana que estén graduados ya no van a tener esta oportunidad de reflexionar sobre este tema, sobre esta manera de mirar y de ser en el mundo que es sumamente relevante. Entonces, en nuestros planes de estudio eso es lo que necesitamos incluir y cierro con un poco de numeralia de la UNESCO y de Times Higher Education. El 54% de nuestros estudiantes egresados de universidad a nivel mundial son mujeres. Solo el 30% cursan estudios de STEM. De ahí la relevancia, como decía Sofía Leticia, de empezar a sembrar esto. 81% de las universidades cuenta con programas de acceso para mujeres como tutorías o becas. 89% de las universidades tienen una política de no discriminación contra las mujeres. 86% de las universidades tienen una política de protección para quienes denuncien sobre discriminación. Hemos avanzado mucho, por supuesto no estamos donde queremos, pero hay un avance que sí está transformando el entorno, permitiendo que las mujeres estudien. Ya es otro boleto lo que sucede cuando se gradúan. Bueno, aquí dejaré mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Clelia, yo sé que esto lo fomentas tú, la pregunta en tu día a día que son las alianzas y el UEF es un muy buen ejemplo de justo de esto. Entonces la pregunta va encaminada en este sentido, ¿cómo las alianzas entre sectores, como las colaboraciones entre ámbitos clave, ayudan a crear soluciones más integrales para la equidad de género? Bueno, pues muchas gracias por este panel, primeramente por compartirlo con mujeres a las que admiro y sobre todo amigas de muchas batallas. Fíjate que el tema de ecosistemas, Pancho, es un tema que efectivamente nosotros defendemos desde que la propia iniciativa Nuevo León 4.0 no es un clúster, y yo lo he comentado en muchos espacios, porque los clústeres están como muy enfocados en un tema industrial, ¿no? Y en Nuevo León tenemos automotriz, tenemos energía, tenemos aerospace, pero la tecnología es transversal. Entonces, lo que nosotros más bien somos un ecosistema, porque si eres un ecosistema y haces el símil con el concepto de ecosistemas en la biología es lo mismo. O sea, somos individuos, organizaciones, instituciones que tienen sus objetivos muy claros, pero que pueden colaborar. Y para colaborar tenemos que tener un tema común. Entonces, el tema común que se elige desde que Nuevo León 4.0 arranca, pues era la tecnología de industria 4.0. Y es conceptualizado en ese momento este ecosistema, precisamente por el secretario de Economía y Trabajo en ese momento, junto con empresarios y rectores. Entonces estaba la triple hélice de una manera muy natural, comentando sobre la tecnología
de Industria 4.0, que ya estaba sucediendo en los grandes países de primer mundo, pero sobre todo en países que tenían pues una vocación industrial muy clara, como es el caso de Alemania. Entonces, la visión de hombres y mujeres que están en su momento de ver qué va a ser Nuevo León siendo un estado industrial con respecto a lo que está pasando en el mundo. Y deciden que sea una asociación civil, y eso es una decisión inicial muy buena, porque entonces desde ahí va a ir como iniciativa privada, pero sí va a congregar a la quíntuple hélice, no a la triple hélice nada más. En el camino definíamos que la sociedad, que tendemos a decir todos somos sociedad, es invisible, la invisibilizas en el momento de que dices todos lo somos, pero entonces no la diriges, ¿no? Entonces es una decisión muy importante para poder armar un ecosistema aún más robusto y más potente. Ya tenía a la Secretaría de Educación, o sea, ya estaba junto con la Secretaría de Economía, y no me dejará mentir mi querida Marta Herrera, que la fuimos a visitar. Convencí al presidente del Consejo Rector de que necesitábamos que estuviera todo el tema de igualdad e inclusión, y cómo se venía configurando pues el gabinete también de igualdad para todos, donde también estaba cultura, estaba salud, obviamente está educación, pero que nos diera también la perspectiva de la sociedad, no como un elemento nada más que comentábamos, sino dónde iban a estar las acciones y quién nos iba a ayudar también, pues a verlas y luego empujarnos a ayudar y a hacerlas. Entonces, tener ecosistemas es un gran compromiso, porque tienes que mantener esos vínculos, y esos vínculos serían, como lo han comentado en este foro en todo el 2024, de la palabra a la acción. Primeramente nos piden que hagamos acciones, y esas acciones que específicamente lo puedo compartir porque lo he compartido en muchos espacios, de nuestras secretarias, tanto de Educación como de Igualdad e Inclusión, su voz fue muy fuerte el primer momento que ellas llegaron al Consejo. O sea, decir, oye, tenemos muchas brechas, nos encanta la tecnología, pero hay brechas, hay comunidad que no accede a tecnología, y hay muchos grupos que no tienen privilegios, y un primer gran tema era querer hacer algo por la comunidad desde la tecnología, dar cursos de robótica, de programación 3D, con aliados que tenemos con mucha fuerza. Pues llega la secretaria de Igualdad y dice, todo está muy bien, pero no tenemos computadoras en los centros. Entonces, pues realmente queremos hacer algo, pero no hay los medios. Entonces, teníamos primero que resolver ese tema para poder llegar a poner un tema de ecosistema, atrayendo apoyos de las empresas, donativos y todo eso, para que entonces llegáramos y pudiéramos hacer ese bien común que tanto nos has pedido también tú, doctora Sofía Leticia. Entonces, para poder avanzar en este tema de la equidad y la igualdad, pues sí necesitamos observar a la sociedad, necesitamos tener también actores relevantes de las que representen a la sociedad en su conjunto, y no podíamos tener una mejor representante que la secretaria de Igualdad en ese momento en el Consejo, y además porque era un Consejo que tenía solamente, cuando una servidora llega, una mujer. Entonces, llegar y nada más existía una mujer que era la secretaria de Educación, no la doctora, quien la precedió, pues era un tema muy fuerte, ¿no? Para quienes queremos equidad, quienes queremos que avance, no podía seguir así. Entonces, convencer al Consejo de que teníamos que empezar a invitar a más mujeres. Entonces, yo en lo particular, que defiendo a los ecosistemas, me siento privilegiada, muy honrada y muy acompañada de tener a 3 mujeres líderes en nuestro Consejo, y nos faltan más, vienen más, ya están en el PABLA en la propuesta, lógicamente la tenemos que pedir, pero también empezando desde nuestras propias organizaciones. Si estamos hablando de esto y estamos empujando estos foros, necesitamos que también en esas organizaciones exista el tema paritario. Entonces sería mi tema, tenemos que empezar a hacerlo desde donde estamos parados, para podernos sumar, apoyar a cultura, a educación, quizá en los planes del 2040, que no se nos vayan esos temas, pero sobre todo desde el punto de vista de la tecnología. O sea, yo ahí es donde me sumo con las secretarias y con los secretarios, que nosotros vamos a hacerlo desde la tecnología, y como bien lo dice la frase del WEF 2024 Nuevo León, de la tecnología al valor. Buenísimo.
Y de hecho voy a hacer un pequeño comercial de Nuevo León 4.0, porque lo mencionó Clelia muy leve, el trabajo que han hecho en recabar, por ejemplo, equipo de cómputo, laptops, iPads, etcétera, que luego terminan en un relleno sanitario o mal uso, en una bodega X, se le da una vida extendida, gana el planeta, ganan los niños, las niñas, que con un equipo que hubiera quedado, a veces las compañías, por eso lo menciono aquí, tienen esquemas de arrendamiento, llegan a su curso, ya las entregan los usuarios y se deja de usar. Entonces han hecho un increíble trabajo, pero se requiere mucho más. Es que lo comento ahorita por si hay compañías, acabando Clelia puede tomar pedidos de más equipo de cómputo. Muy bien. Y obviamente terminan en escuelas públicas aquí de Nuevo León, centros comunitarios. Muy bien. De hecho, le voy a integrar un poquito un tema que es parte del WEF, perdón que si me salgo un poquito del script, pero nada más una palabra, pero muy relevante. Emprendimiento, creo que el emprendimiento en general en sus sectores creo que es bien importante cómo lo fomentan mucho más. Entonces, aunque estamos hablando de STEM y la pregunta que viene es un poco de STEM para Sofía Leticia, quisiera también preguntarle en el contexto de la educación, ¿qué se puede hacer más para alentar a más mujeres que ahorita lo comentabas en carreras STEM? Y también ¿cómo le incluimos emprendimiento? Yo creo que yo sé que lo hacen, pero no vienen las preguntas. Y ahorita me estaba pensando en un concurso nacional que tuve de emprendimiento de juez y ganaron unas jóvenes universitarias increíbles y también como que se me vino a la mente si nos platican un poquito en esa parte cómo están. Gracias. Bueno, primero quisiera contestar cómo impulsamos STEM. Yo ya dije, esto nos impulsa en media superior, se tiene que impulsar como una cultura desde la educación inicial y la educación básica, pero específicamente en media superior, yo sí creo que en el tránsito de la secundaria a la prepa es muy importante trabajar con las mujeres. Hemos tenido grandes aliados para eso. Fundación Televisa, por ejemplo, ofrece a más de 1000 chicas de tercero de secundaria un curso en línea, pero que les da la base, digamos, de la inteligencia artificial, del manejo de tecnologías, y se llama Tecnolochicas. Una parte del emprendimiento es abrir también esa posibilidad, no solo de estudiar carreras técnicas o profesionales que tengan una base de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, y STEM incorpora también el arte. Entonces aquí también la parte artística, sino decir, ¿y esto cómo se lleva a cabo para transformar tu contexto? Y yo creo que el nuevo planteamiento curricular, que tiene muchos asegúnes, tiene una fortaleza para mí, que es la primera vez que ponen a los alumnos en el centro para aprender en base a retos y en base a proyectos. Y lo que hemos visto, por ejemplo, esta semana ganó una chica que estudió en CONALEP, el Student Prize en Nueva York. Y ahora está en la universidad, pero ¿por qué? Porque hizo un emprendimiento, un prototipo que lo llevó a esta concepción, digamos, de no solo ser empleado, sino crear tu propia empresa. En el caso de CONALEP Nuevo León, acaban de ganar también un grupo de estudiantes en China, precisamente en Francia, por el prototipo que presentaron como trabajo en equipo. Entonces, cuando hablamos de formar en las habilidades del siglo XXI y hablamos de las habilidades blandas, que para mí son las más, nada de blandas, digamos, las más importantes, obviamente el trabajo de innovación, creación, trabajo en equipo, además de las habilidades socioemocionales, son fundamentales. Pero no me gustaría dejar de contestarte sin decir, un elemento transformador maravilloso es escuchar a mujeres como Rosario Marín. O sea, las mentorías, la inspiración. De hecho, antes de escucharla yo decía que se vengan más gente de educación, porque esa es la mejor manera de dar un paso y decir, no nada más si se puede, sino yo puedo estar ahí, yo puedo hacer eso. Y puedo empoderarme, que es una palabra muy gastada, pero que habla de esa capacidad de las mujeres que se forma. O sea, no viene mágicamente con varita mágica, se va formando y se forma, como dice el lema, de la palabra a la acción.
Nadie se empodera solo con palabras, se empodera con acciones, y muchas de esas acciones tienen que ver con el emprendimiento y con decir yo sí puedo ser ingeniera, puedo ser científica, puedo generar un prototipo tecnológico y manejar el arte también como esta manera de descubrir el mundo. Muchas gracias. Sí, y sin duda Rosario inspira, es muy buen ejemplo. Muy bien, Melissa, siguiente pregunta. ¿Qué importancia tiene el reconocimiento de las mujeres en la historia y la cultura para la construcción de una sociedad más igualitaria? ¿Y qué rol juega la tecnología para este reconocimiento? Claro, bueno, pues primero que nada las expresiones artísticas, lo que hablaba ahorita de las representaciones en el arte de la mujer, ha limitado históricamente también a la propia mujer. O sea, fuimos parte de ese constructo de las limitaciones y las posibilidades de la mujer. Ahora estamos tratando de construir y de hablar de otras posibilidades, pero también hagamos conciencia que todas las condiciones adversas a las que se enfrenta una mujer en cualquier sector, imagínenselo en el arte, que no es considerado una prioridad o un sector prioritario productivamente hablando. Entonces, cuando una mujer aspira con estudiar una carrera de ingeniería y se le cuestiona si puede, si debe, si no hay otras prioridades, desde los cuidados, desde las expectativas que hay de la mujer, imagínense ahora cuando dice me quiero dedicar a una profesión artística, ¿no? Cuando no es ni siquiera valorada en un término profesional. Entonces, sí hay historias de éxito, historias que también tenemos que contar sobre las mujeres en el arte y en la cultura, porque finalmente también construyen esa narrativa de posibilidades, de poder, de empoderamiento, como lo comentaba Sofía Leticia, de motivación, es decir, sí se puede lograr vivir del arte, sí se puede lograr trascender a partir de ello, y cómo las mujeres también tenemos esas posibilidades. Por otro lado, también desde la cultura hay un tema muy importante que es la memoria histórica o nuestro patrimonio histórico, ¿no? La memoria. Y hemos sido muy ingratos todos en todos los sectores, pero particularmente en el cultural, porque hemos invisibilizado también desde la documentación de la historia, o sea, ahora hablo de los historiadores, no solo de los artistas, de la historia que se fue construyendo en donde las mujeres no representaban un ítem, ¿no? en su índice temático. Ahora estamos haciendo muchos esfuerzos desde la historia y la cultura por visibilizar las historias de las mujeres. Y en ese sentido también quiero ligarlo con el tema de la tecnología, porque así como en otros sectores, la tecnología es ahorita la herramienta más importante en la producción cultural, o sea, es la más importante, tanto para crear como para divulgar. Y no se diga después de la pandemia, la distribución del arte a nivel internacional, a nivel global, se realizó principalmente por la tecnología. Entonces, las brechas digitales que hay en las mujeres para cualquier sector también lo están en la cultura y en el arte. Entonces, tenemos que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? También de generar las herramientas para que las mujeres puedan utilizar la tecnología a su favor también en el campo artístico y cultural. Pero por otro lado también hay ejemplos muy positivos de cómo la tecnología en términos de patrimonio se está volviendo una herramienta importante y les quiero compartir. Hace 3 años empezamos a prototipar en Lab Nuevo León, en el Laboratorio Cultural Ciudadano, la primera escuela de mujeres wikipedistas. ¿Qué queríamos lograr con esto? Lo hicimos en colaboración con Wikimedia México y con el Instituto de Cultura del Instituto de Mujeres del municipio de Monterrey. Con esto logramos por primera vez capacitar a mujeres para ingresar entradas, que es como se le conoce, entradas a Wikipedia, entradas bien fundamentadas, bien investigadas sobre mujeres. Entonces hemos trabajado 3 años con mujeres para que puedan desde la producción cultural abierta, que es lo que es Wikipedia ahora, empezar a visibilizar todas esas historias de mujeres, no solo en el arte, sino en todos los sectores, a través de una herramienta que ahora es muy poderosa, que es Wikipedia, que es conocimiento abierto. Y este prototipo la verdad es que ha sido bastante exitoso, para nosotros bastante motivador e inspirador, y a nivel nacional también se va a abrir por primera vez, se va a replicar ese proyecto en la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Comprometiéndonos desde el sector cultural en recuperar esa memoria histórica y en construir esa nueva narrativa, visibilizando en primer término todas esas historias de mujeres, insisto, no solo en la cultura, que han construido estas nuevas posibilidades que tenemos ahora. Entonces, es todo un constructo y como cultura también creo que es importante, es transversal a los impulsos que se generan desde todas las secretarías y desde todos los sectores de la sociedad. Muchas gracias. Y de hecho, si analizamos los Óscares y Hollywood, tenemos ya buenos ejemplos de actores y actrices mexicanas que les ha ido muy bien. Tenemos muchos ejemplos de productores, directores, guionistas, pero son más hombres. Yo creo que ahí también ya mostramos como mexicanos que tenemos la creatividad y talento, ahora impulsar también más a las mujeres en esa línea, ¿no?
Muy bien, pues Judith, siguiente pregunta, con la transformación digital en marcha a nivel global, ¿cómo pueden las plataformas en línea y la innovación tecnológica educativa contribuir a reducir las brechas de género? Gracias. Gracias. Yo voy a dividir mi respuesta en dos partes. Por supuesto, las plataformas, la innovación educativa a través del aula virtual, educación asincrónica, sincrónica, híbrida, tienen una ventaja enorme y amplían de gran manera las posibilidades de acceso a la información desde cualquier parte del mundo. Por supuesto, hay áreas, comunidades marginadas en donde el acceso no es fácil y por supuesto que hay un número importante, un porcentaje importante de mujeres a quienes se les dificulta todavía aún más tener el acceso. Eso es un hecho. Ahora, sobre esa misma línea, recordemos que el tema va más allá. Si bien la tecnología es un vehículo sumamente relevante que va a potenciar las acciones que ya estamos tomando, no significan en sí mismas una solución. O sea, hay que acompañarlas con una serie de acciones que precisamente potencien lo que la tecnología es capaz de llevar, de acercar, de generar, sobre todo de estos espacios. Ahora, otra parte de mi respuesta, si reparamos en cómo podemos hacer, de nuevo voy a citar aquí a la doctora Sofía Leticia, necesitamos más mujeres en STEM, porque si seguimos perpetuando ciertos discursos, ciertos sesgos de género en las plataformas, porque son los hombres quienes escriben código, vamos a crear espacios virtuales con narrativas y discursos que precisamente no muevan la igualdad de género. Entonces necesitamos mujeres que trabajen STEM, que puedan escribir código para que el mundo virtual también bajo otras lógicas y otras reglas pueda también modificar y tener otra manera de referirse al mundo desde un punto de vista distinto, desde una perspectiva de género distinto. Entonces, ahí es donde por supuesto la plataforma va a potenciar, por supuesto que es un beneficio, pero necesitamos más mujeres escribiendo código, diseñando plataformas, innovando tecnológicamente para decir, ya no solo es un lenguaje que tenga una perspectiva masculina, también hay una perspectiva de género que evita que sigamos perpetuando ciertos patrones. Entonces, creo que eso es también una parte muy importante. De nuevo yo traigo 1000 datos, pero quiero cerrar mejor con un poema. Ya me conocen aquí mis queridas señoras secretarias y Clelia también. Es necesario, y es un poema de Gisela López, y dice, es necesario revertir el hechizo, ese que borra a las mujeres de los libros de historia, de las esferas de poder y de las antologías. Y yo creo que esa es nuestra tarea. Como ya lo decía también la secretaria Melisa, tenemos que recuperar esa memoria histórica donde las mujeres sí hemos tenido una injerencia muy valiosa y de pronto estamos fuera de las historias, fuera de los libros, fuera de las antologías, y eso también es parte de lo que la educación universitaria tiene que reforzar. Muchas gracias. Gracias. También creo que es importante dar a conocer, eso como comentaba, el nivel de ingreso en STEM, la parte de programación y código. Bueno, yo creo que motiva mucho saber de nuevo el camino y el nivel salarial o de emprendimiento que tienen, el que se debe conocer como clave, ¿no? Bueno, Clelia, siguiente pregunta, ¿cómo puede la digitalización y la tecnología jugar un papel clave en cerrar la brecha de género en los sectores de educación, salud, cultura y turismo? Pues bueno, qué reflexiones tan importantes de mis queridas secretarias y de Judith, de dejarnos reflexivas. De eso se trata este espacio, ¿no? Y este es un espacio que a final de cuentas es un evento digital. O sea, está configurado como un evento digital porque quizá quienes lo están atendiendo presencial es un grupo reducido, porque lo más importante es que este contenido llegue a todas las personas. Eso es democratizar también la digitalización. Pero tenemos quizás situaciones a nivel país y a nivel estados que es un tema urgente, y lo hablo desde la arista tecnológica. El tema de no tener territorios de acceso a Internet 5G es un tema que es
urgente. ¿Por qué? Porque si queremos estar en ambientes digitales, plataformas, economía creativa, educación, STEM, todo lo que me digan que necesitamos que existan medios digitales para eso, pues no los tenemos. O sea, yo he hablado mucho también en otros foros y he sido analista de industria en eventos a nivel global, es que las empresas ya tienen sus accesos, o sea, ya tienen sus enlaces dedicados. Simplemente estamos en una universidad que desde hace muchos años hizo sus inversiones fuertes para tener acceso a Internet y tienen enlaces dedicados desde hace muchísimo tiempo. Entonces, cuando vemos, oye, se proliferan las plataformas, estamos conectados desde un aula, desde aquí, claro, pero hay una inversión, y eso es una inversión de largo plazo y aparte hay que actualizarla. Si nos salimos del espacio universitario, otra vez nos vamos al espacio de una empresa, la empresa también ya lo resolvió, ¿no? Ya hizo sus inversiones. ¿Por qué? Porque está en cadenas de suministro, porque tiene plantas en varias partes del mundo o en el país. Ya lo resolvió. Si nos vamos al gobierno, también ha hecho lo propio en sus dependencias porque lo necesita tener. Entonces, y en nuestras casas, cada quien tiene el acceso que necesita tener, ¿no? Hace la inversión mensual. ¿Por qué? Porque necesito estar conectado. Y no me voy más lejos. En nuestros dispositivos, pues si yo le preguntara a quién de aquí trae un teléfono, me van a levantar todos la mano, porque ya se convirtió en nuestra oficina. No es un medio de lujo, es una necesidad porque trabajamos con ese medio. Pero si nos fuéramos a la estadística y nos salimos de ella y vamos a la comunidad, pues nos vamos a encontrar, y la doctora no me dejará mentir, cuando vemos la estadística de cuántas escuelas no están conectadas a Internet. Y ese es un tema urgente en el que estamos sumados, la sociedad civil, las fundaciones, para tratar de irlo resolviendo desde donde estamos. Pero imagínense lo que pasa, ya te vas ciudad por ciudad, y hablo de nada más en Nuevo León, la cifra se convierte dramáticamente en cientos o es que en miles de espacios donde no hay, en este momento si está un niño en clase no tiene esa red. Puede ser que el director tenga su acceso, pero no lo tenemos en el aula. Entonces, eso nada más estoy viendo educación. Entonces, nos vamos a los espacios de turismo, ¿no? Que también, oye, pues queremos que este contenido se vea o tenga una inmersión, ¿qué tipo de enlace necesitamos? ¿No? Y me voy y puedo ir recorriendo diferentes sectores. Pero lo que sí es que la digitalización se intensificó, lo sabemos pospandemia, se movió los presupuestos de las empresas, movió el presupuesto del gobierno, movió el presupuesto personal y tuvimos que hacer inversiones, cada quien en el nivel que lo tenía que hacer, para poder tener tecnología que nos permitiera conectarnos, ¿no? Digitalizar esos accesos y también poder producir el trabajo de una manera diferente, incluso más flexible, ¿no? Yo admiro a empresas lideradas por mujeres que dieron el paso y dijeron, necesitamos tener libertad de elección dónde quiere trabajar ahora un colaborador. Ya se probó sin que lo hubiera él querido en un entorno complejo y muy dinámico. Entonces, para mí el tema de la digitalización es un tema que, escuchando a mis compañeras panelistas, el tema de las narrativas, claro que también, y gracias a eso se llama la digitalización. Entonces, eso es un tema que tenemos también que defender en la narrativa, que tiene que estar en Wikipedia, Melissa, y sobre todo en el tema STEM, que soy una persona que lo empuja desde que soy ingeniera, desde que tengo el honor y el orgullo de que mis hijos son hijos STEM, son ingenieros, ingeniera e ingeniero, en los títulos dicen ingeniera, ingeniero, ¿no? Y entonces nos adelantamos, no, simplemente fue un entorno de familia también, ¿no? Y creo que el tema de STEM empieza desde edades tempranas. Me ha pedido la doctora que no soltemos este tema, me lo han pedido gobiernos municipales. ¿Qué hacemos más por STEM? Entonces, STEM está en nuestra bandera y ella lo pidió en la junta pasada, no olvidemos las etapas tempranas, que no sea solamente la educación media superior, hagámoslo, lo pidió también el rector Páez y no lo comenté, pero en nuestro consejo está lleno de ecosistemas, empresas, las universidades con sus rectores,
el gobierno con sus secretarios, impactamos sin querer queriendo a varios millones de personas cada día. Gracias. Gracias. Bueno, Clelia, vamos a cerrar. Un minuto, cada quien tiene el micrófono, así que nos vamos de izquierda a derecha y gracias por el último mensaje. Muchas gracias. Mi mensaje final es igual, de la palabra a la acción y de la tecnología al valor. Creo que hoy estamos siendo tocados y transformados por muchas personas, personas en las empresas, personas en el gobierno, personas en la academia, y no nos podemos ir sin hacer compromisos personales para luego hacer compromisos comunitarios de ecosistema y sumándonos pues a la gran cruzada, creo yo, de Women Economic Forum, pero también en este estado de la igualdad para todos y que nadie se quede atrás. Ese será mi mensaje. Muy bien. Gracias. Pues primero que nada agradecer que en estos foros ya cultura toma un lugar, tiene también su propia voz, se aborda las mismas problemáticas sociales, se abordan desde esta perspectiva y reiterar, como lo dice bien Clelia, los ecosistemas creativos también son muy poderosos en la construcción y en la deconstrucción de estos y en abonar a solucionar estos retos que tenemos. En el caso de la igualdad de género, el arte y la cultura, la historia son muy poderosos y creo que cada vez más trabajamos de la mano con los otros sectores y abonamos en la medida de lo posible para ir subsanando, ¿no?, estas deficiencias y también para ser creativos en las soluciones que proponemos. Creo que también en ese sentido es muy poderosa la cultura. Entonces, bueno, seguimos trabajando por ese cambio cultural desde el arte y la cultura. Buenísimo, gracias. Adelante. Pues yo quisiera primero agradecer al Women Economic Forum por tomar estos temas de transformación que no va solo por el incremento de la tecnología, sino que implica formar y educar. Y cómo desde este proceso formativo, desde la primera infancia, logramos cambio. Pero también quisiera agradecerle a Consejo, a Nuevo León 4.0, porque efectivamente es un ecosistema en donde con los rectores, con los empresarios hemos dicho hay que avanzar en el acceso a la tecnología para reducir la brecha, y qué mejor que en las escuelas. Ahora sí quisiera decir en esta transformación en la parte educativa que hace menos de una semana tuvimos un foro de tecnología e innovación tecnológica, un día para maestros, otro día para estudiantes. Y cuando se les preguntó a los maestros cuántos utilizaban la inteligencia artificial, pues yo diría como un 70% levantó la mano. Pero cuando se les preguntó a los alumnos, todos levantaron la mano. Y entonces, ¿qué implica eso? Que independientemente de que no tengan acceso pedagógico al Internet, pues las nuevas generaciones van corriendo y nosotros nos toca no correr detrás, tratar de adelantarnos. Y quisiera terminar diciendo, mencionar a dos personas que no sé si están, pero han estado en este fórum en algún momento. Una de ellas es Carmen Garzate, porque también en educación media superior necesitamos flexibilizar. Y ahí ella se ha hecho el compromiso en García de generar junto con nosotros y con el apoyo de otras empresas una preparatoria integral, técnica, bimodal, que permite que jóvenes migrantes de ese municipio tengan acceso con una visión dual. Y la otra es a Liliana Melo, porque con ella y con el Paseo de la Mujer Mexicana estamos respondiendo a algo que dijo Judith, ¿no? Estamos haciendo llegar a las escuelas, especialmente a las secundarias, heroínas de la revolución, heroínas de la independencia, heroínas de la revolución, pioneras, sobre todo después de la pandemia, de las mujeres visibles como enfermeras, y estamos sacando también ahora las pioneras en educación. ¿Y por qué? Porque la Secretaría de Educación, al cumplir 100 años, celebró los 100 años de la educación y le dio poca visibilidad a las mujeres que han sido más que la columna vertebral. Entonces ahí empoderar implica también tener esos ejemplos maravillosos y darlos a conocer e impulsarlos en el proceso de transformación. Buenísimo, muchas gracias.
Y antes de pasarle a Judith el micrófono, y Clelia sabe que siempre le pongo el sello ambiental o de sostenibilidad en mis paneles y encuentros y columnas. La siguiente idea nada más, recuerden que tenemos muchos retos ambientales, agua, energía, calidad del aire, que se puede emprender e innovar vía la tecnología, y hay muchas plataformas que se pueden encontrar soluciones a estos problemas, y es otro camino para emprendimiento sostenible, ¿no? Entonces, para cerrar, ahora sí, Judith, gracias por tu último mensaje. Gracias. Pues yo quiero agradecer al Women Economic Forum por este tema, agradecer a Industria 4.0 por la organización, en especial a Clelia porque significativamente ella ha acuerpado este evento y lo agradecemos mucho. Pues yo reiterar, como ya dijeron las señoras secretarias, cultura, educación, tecnología, yo las invito a que desde cada una de nuestras trincheras, aristas, áreas, podamos revertir el hechizo, ese que borra a las mujeres, y verdaderamente podamos visibilizar todo lo que hemos hecho, lo que hacemos y lo que vamos a hacer hacia adelante. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Rompamos el hechizo. Agradecemos a nuestro moderador, el doctor Francisco Suárez, y a nuestras panelistas, Sofía Leticia Morales, Melissa Segura, Judith Ruiz Godoy y Clelia Hernández. Muchas gracias.